Hola amigos, bienvenidos al canal de Sesiones Fútbol, canal donde compartimos contenido para la formación y el desarrollo de entrenadores de fútbol. Si todavía no estás suscrito, suscríbete para recibir toda la información que compartimos. Lo primero que quiero es dar las gracias a todos los que habéis visto el vídeo de la lección 1, la verdad es que ha sido un éxito y eso anima mucho a seguir subiendo vídeos, así que muchas gracias a todos y espero que este vídeo os guste de la misma manera. Bueno, pues comenzamos la lección 2 haciendo un pequeño repaso de lo que fue la lección 1. En la lección anterior lo que hablamos fue un poquito de lo que son los sistemas en general, dimos una definición de lo que es un sistema de juego y también hablamos del sistema 1-4-4-2. Pues comentamos unas pequeñas características del sistema, unas ventajas y unas desventajas. Hoy nos toca hablar del sistema 1-4-3-3 y como en el vídeo anterior, pues lo que vamos a hacer es desmenuzar un poquito el sistema y contar un poco las características, las ventajas que tiene y algunas desventajas que también posee el sistema. Muy bien, pues comencemos. Características del sistema 1-4-3-3. Sistema que se está volviendo a utilizar mucho, aunque tuvo una época en la que se utilizaba muy poco, debido a la obsesión por reforzar la zona del centro del campo y por la falta de extremos puros. Este sistema precisa de jugadores muy específicos para cada puesto. El portero, características, gran importancia en su colocación, sobre todo si la defensa se coloca en paralelo para provocar el fuera de juego del rival, en cuyo caso deberá estar muy atento a las salidas desde su propia meta para interceptar los balones en profundidad del rival. La defensa trabaja en línea, bien en paralelo o bien en diagonal. Gran importancia en la organización del juego ofensivo desde la defensa, sobre todo en el central organizador, que en algunas jugadas se incorporará al centro del campo para provocar superioridades. También podemos generar superioridades con la subida de los laterales, que la haremos de manera alterna. Una vez que los laterales hayan subido al centro del campo, se pueden producir desdoblamientos con los extremos. Características del centro del campo. Precisa una gran amplitud en el centro del campo. Unas veces apoyando desde atrás y otras veces entrando y sorprendiendo incluso con el remate. Deben efectuar marcajes y presión sobre las acciones rivales. Los tiempos de transición, defensa, ataque deben ser muy rápidos para no parar el juego en el centro del campo. Del mismo modo, el centro del campo deberá contar constantemente con la ayuda del hombre libre, ya sea el central o los laterales. Características de la delantera. En este caso tenemos un delantero centro y dos extremos natos. A los extremos les pediremos que estén constantemente en banda, generando situaciones en banda, y al delantero tirando constantemente desmarques. También serán los primeros en comenzar a defender tras perder la posesión del balón, presionando al poseedor del balón y dando la oportunidad al equipo a que se reorganice. En caso de no poder llegar ellos, los tres, a la presión del rival, será uno del centro del campo el que salga y el extremo más lejano será el que ocupe el lugar del centro del campo que se ha quedado libre. Ventajas. Es un sistema que nos da mucha elasticidad, ya que nos permite incorporar hasta 7 hombres al ataque. Otra de las ventajas que nos ofrece este sistema son los desdoblamientos. Permite infinidad de ellos al disponer de hasta 7 jugadores por detrás de los 3 puntas. Solo nos permite realizar muchísimos desdoblamientos, ya sea desde el centro del campo o desde los defensas. Otra de las ventajas que nos ofrece este sistema es la velocidad en la transición defensa-ataque como consecuencia del escalonamiento de las líneas. La última de las ventajas que vamos a nombrar es la distracción de la defensa rival al tener hasta 3 jugadores de ataque. Cuando dejamos 3 delanteros aquí arriba, pues los defensas rivales no tienen más remedio que estar pendiente de esos 3 y no poder incorporarse a labores de ataque ayudando al equipo. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, me alegra mucho porque eso significa que el vídeo te está gustando. Espero que te esté sirviendo como aprendizaje y que lo puedas poner en práctica con tus equipos. Me gustaría conocer qué equipos lleváis y en qué países entrenáis, por lo tanto dejar un comentario con el equipo al que entrenáis y espero poder mandaros un saludo en próximos vídeos. Muchas gracias.
Desventajas del sistema 1-4-3-3. Una de las principales desventajas es que si los extremos se cierran demasiado, provoca demasiada densidad de jugadores en el carril central. Como veis, aquí tenemos el carril central, tenemos todos los jugadores prácticamente aquí metidos y eso genera demasiada densidad de jugadores. Al final estos jugadores se van a estorbar entre ellos y no van a haber opciones claras de pase porque no hay gente dando amplitud al campo y haciendo los espacios más amplios. Otra desventaja, que al ser una ventaja también se puede convertir en una desventaja. Al incorporar mucha gente al ataque, si se produce un desdoblamiento de un lateral, si ese desdoblamiento luego no funciona y se pierde la posesión del balón, pues aquí se generan unos espacios muy grandes que son difíciles de cubrir. Al final tiene que salir el central a cubrir esos espacios, dejando más espacio en el centro del campo. Al disponer solamente de un pivote, este pivote pues no puede llegar muchas veces a cubrir todo lo que es el ancho del campo y se nos quedan estas zonas muy debilitadas. Y la última de las desventajas, que seguramente la mayoría de los entrenadores la conocemos, es la pasividad de los jugadores de ataque a la hora de defender. Ellos tienen que entender que son los primeros defensores y que si ellos hacen un desgaste amplio para defender esa jugada, pues eso va a permitir que el resto del equipo pueda descansar. Si se nos quedan descolgados esos tres jugadores de ataque y no hacen labores defensivas, pues se queda el equipo muy vendido y eso pues nos perjudica bastante. ¿Qué equipos se han hecho famosos utilizando este sistema? Bueno, pues todos conoceremos el FC Barcelona de Pep Guardiola, la selección holandesa o la selección española. Son tres ejemplos muy claros de equipos que han jugado con este sistema y que lo han llevado al éxito. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda, que hayáis podido adquirir algo de conocimientos y que los podáis poner en práctica con vuestros equipos. De ser así, me encantaría conocer en qué equipo entrenáis, desde qué país nos veis y así poder conocernos todos un poquito más. Déjamelo en los comentarios y así os leeré y os podré saludar en próximos vídeos. Este curso es un curso en el que vosotros, los seguidores, sois los que estáis eligiendo el contenido que se va a exponer en la página de Facebook de Sesiones Fútbol de Andrés Velar. Ahí podéis encontrar pues, las encuestas que voy haciendo cada cierto tiempo para que podáis votar qué tipo de contenido queréis que subamos. Este primer bloque de contenido va a ser los sistemas de juego. El segundo bloque también ya está definido porque tuvo muchas votaciones, estuvo muy cerca de lo que son los sistemas de juego y es el bloque de las planificaciones. Entonces haremos otros vídeos enseñando a planificar o qué son las planificaciones. Y bueno, pues poco a poco iremos sacando más encuestas donde iréis eligiendo el contenido que se expone y yo pues con los 14 años que llevo entrenando, pues la experiencia que he ido acumulando espero poder compartirla aquí y que os pueda ayudar. Muchas gracias, un saludo y os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.